En los Juegos Olímpicos, el equipo, esa convivencia de equipo, al final los equipos tienen que convivir durante mucho tiempo para la previa, ¿no? Para preparación olímpica. Al final, bueno, es como un gran hermano que decimos, donde si el equipo no está bien cuajado, no hay buena relación, eso puede saltar. Luego, una vez que tú ya vas entrando en la dinámica, pues sí que empiezas a coger como pequeñas esencias de cada una de las personas con las que estás y construyes tu personalidad. Estamos en una sociedad donde la gente busca el camino más corto y la cultura del esfuerzo, la cultura de la pasión, de la libertad, pues bueno, pues a veces no está tan considerada. Bueno, pues hoy tenemos el honor, ¿vale?, de tener probablemente uno de los deportistas con más renombre que ha pasado por el podcast, que es JJ Hombrados. ¿Te llamo así o, sí, o José Javier? Perfecto. Es que vamos, JJ Hombrados. No, todo el mundo me llama J hasta en el trabajo. Claro, y entonces, además, cada vez que digo, pues probablemente entrevista a JJ Hombrados, todo el mundo, sí, por supuesto, el portero de balonmano. O sea, te conoce muchísima gente. Entonces, por hablar un poquito de ti para que la gente te conozca, aunque ahora te lo voy a preguntar yo a ti, 260 veces internacional, ¿vale? 7 ligas, 5 Champions, medalla de oro en un mundial, 2 Juegos Olímpicos. No, 4. ¿4? Claro, pues entonces, ¿ves? Ahí estoy mal informado. Dos medallas olímpicas. Ah, vale, eso, 2 medallas juegos, olímpicas. Sí. 2 medallas olímpicas, me refería a eso, Vale. Claro, cuando me has dicho 4, digo 4 medallas. No. Claro, sí, lo de que en 4 juegos sí lo sabía. Has estado en clubes míticos como el Atlético de Madrid. Bueno, tienes mucha referencia y sobre todo una de las cosas que más me llama la atención, que eso sí que te lo voy a preguntar, que se retiró con 49 años. Y una cosa que llama muchísimo la atención, que mide 1,97. Un poco, 1,96, sí, vamos menguando. Eso es muy feo, que a mí me pasa lo mismo. Pero ahora voy a ser yo quien te pregunte, ¿quién es JJ Hombrados? Bueno, pues a ver, JJ Hombrados es un personaje, la verdad que soy un personaje bastante extraño, pero bueno, sobre todo yo creo que algo que me puede describir con facilidad y que la gente puede entender enseguida, y sobre todo los que me conocen, bueno, pues muy inquieto, con alegría, con optimismo, bueno, pues al final una persona que no para, que siempre está haciendo muchas cosas, pero por ese carácter de intentar también, yo creo que hay una palabra que me significa bastante, que es no sé decir que no. Entonces a veces eso me obliga a hacer muchos planes, y luego otra que siempre he llevado a gala es siempre tengo que tener un plan B, ¿no? Para las situaciones difíciles siempre tengo que tener un plan B. Y ese es Hombrados, ¿no? Nació en un colegio, en la parte deportiva, en un colegio donde empecé haciendo baloncesto, pero dejé de hacer baloncesto porque los días de entrenamiento eran peores para que me vienen a recoger los padres, y cambié al balonmano por circunstancias, cosa que de alguna manera pues pone de manifiesto que no hay un deporte en el que estemos elegidos, sino que al final, bueno, pues por las circunstancias y ciertas connotaciones pues puedes llegar a tener éxito dentro del deporte que practicas desde pequeño, ¿no? Y bueno, y luego pues ese carácter inquieto y de movimiento pues me ha permitido estar en muchísimos equipos jugando a balonmano.
he tenido la suerte de poder participar también, bueno, ya un poco en la vejez deportiva. He salido fuera, he estado en Qatar, en Alemania, en el Líbano, y eso me ha abierto también otra mente, otra circunstancia, y bueno, y ya estamos prácticamente en la actualidad, pero en definitiva es un resumen rápido de lo que es Hombrados. Yo lo primero que quiero decir es darte las gracias, porque sé que has tenido que dejar una invitación a un evento para venir al podcast. Hemos hecho cambios, básicamente. Pero bueno, pero yo quiero agradecértelo porque has hecho un esfuerzo para venir y te lo agradezco un montón. Y luego también dar las gracias a Eduardo por haberme aconsejado el traerte al podcast. Eduardo Jiménez, que también le hemos entrevistado, buen amigo, y que me habla muy bien de ti. Me dice, tienes que llevar a Hombrados al podcast, que el podcast sin Hombrados no es lo mismo. Sí, Eduardo es una persona que ha vivido cosas muy importantes con nosotros, desde su posición cuando trabajaba en el Consejo Superior de Deportes, y al que le tenemos un cariño muy especial. O sea que, bueno, ahora mismo si le viera le daría un abrazo de los que transmite muchas sensaciones, y le queremos un montón. Luego, además, he tenido la suerte que el estudio es un antiguo alumno del colegio donde estudié yo, como hemos coincidido en esa parte, y bueno, pues un grande, y pues gracias a Eduardo estamos aquí. Más o menos has respondido, pero es una pregunta que por llevar una cronología de saber cómo te iniciaste en el deporte, si fue a través de tus padres y más o menos, ¿el primer deporte que hiciste fue baloncesto o hiciste otros deportes antes? Bueno, antiguamente nosotros lo que hacíamos era multideporte. Yo creo que además es una cosa que España ha perdido, ¿no? Por esa, dijéramos, esa necesidad prematura de que los niños hagan un deporte o que le elijan, o los padres siempre quieren tener una estrella en algún deporte, ya no digo en cuál, y quizás los inscriben en deporte con mucha anterioridad. En aquel momento hacíamos multideporte, practicábamos todos los deportes, y esa práctica del de multideporte, bueno, pues al final, bueno, pues tú seleccionabas, ¿no? Una escuela deportiva. En mi caso había pocas opciones, era baloncesto, balonmano, fútbol sala, y en ese momento pues elegí baloncesto. Yo ya era un niño que para mi generación y para mi edad ya destacaba un poquito por altura, pues bueno, pues la detección de talentos era, ¿eres alto? Pues baloncesto. El caso es que las circunstancias de recogida de los padres no eran como ahora, que los padres están al pie de los hijos. No te voy a contar nada, pero bueno, en aquel momento pues me cambié de días y empecé a hacer balonmano. A mí me gustaba ser portero de fútbol, y me acuerdo que yo viví la época de Arconada, de toda esa generación. Arconada, de la Real Sociedad. Sí, señor. Y bueno, pues a mí me encantaba, ¿no? Y me ponía de portero, y yo nunca fui jugador. Esa es la historia de Hombrados. Nunca fui jugador de campo, siempre fui portero, y quizás pues por el hecho de empezar de portero pues me ha permitido aprender un poco más, o que me haya ido un poco mejor, pero bueno, esa es un poco la constancia y la regularidad de mi caso, ¿no? Y luego pues el profesor clásico que en este caso pues Ernesto Enríquez era mi entrenador, el que dijéramos nos dio todo, y al final desde el colegio lo que nos permitió saltar. Y es un poco la historia de cómo empiezo en esto. Mis padres, no había ningún tipo de trayectoria deportiva en mi casa. Luego mi hermano sí que hizo balonmano a cuenta de haberlo hecho yo, pero nada más. Y mis padres sí que tenían clara una cosa: yo tenía que hacer deporte porque era un niño hiperactivo, en el que el deporte no me calmaba, sino que al final necesitaba quemar mucha energía para que no fuera muy molesto, vamos a decirlo de alguna manera. Y esa inquietud es la que, bueno, fueron inteligentes a la hora de decidir que su hijo hiciera deporte. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, y creo que por abordarlo hay un poco, que has comentado, no venimos predispuestos a un deporte, es dependiendo de lo que hagas. Sí, España no tiene una detección de talentos. Posiblemente sí que era muy obvio que la altura, pues si ahora pues, pudiéramos ver a Gasol, cuando Gasol tenía 7 años, pues obviamente por esa altura pues posiblemente decidiríamos que Gasol era
iba a tener una carrera en el baloncesto, no sabemos hasta dónde, pero que tenía posibilidades. Pero en el baloncesto es como muy obvio la altura, ¿no? Hoy en día ya la altura ya no va asociada tanto al baloncesto, porque todos los deportes, el balonmano ya tenemos jugadores de 2,13, jugadores de 2 metros es como casi muy habitual, y la altura es algo que se está imponiendo mucho en deportes de colectivos, no tanto pues quizás en el fútbol, pero ya en el fútbol antiguamente era muy difícil ver a un jugador de 1,90 o más jugando al fútbol. Ahora ya hay bastantes jugadores de estas características. Los porteros en fútbol parece que ya si no mides 1,90 no vas a valer, pero en aquel momento era una forma de hacerlo, y yo soy de los convencidos de que el deporte te puede elegir, pero sí que estaría bien si todo el mundo hiciera un deporte, o todos los deportes cuando fueran pequeños, y ahí pudieran elegir lo que más les apasiona, y que alguien te dijera, porque al final lo que te apasiona también es lo que te sale bien. Si yo empiezo a hacer un deporte, balonmano, baloncesto, fútbol, lo que sea, y no me sale bien, pues quizás eso me va a provocar que no me guste, que pierda ganas. Entonces, ¿cuándo te sale bien? Cuando tienes un cierto talento, cuando pues juegas al tenis y te da bien, deportes de raqueta, juegas al golf, pues un jugador de deporte de raqueta normalmente juega bien al golf. En fin, ciertas características que hace que pudiéramos, ya España lo hace bien, porque yo creo que al final tiene una oferta deportiva muy grande y el deporte te va eligiendo en función de lo que vayas haciendo, pero seguramente hemos perdido muchos grandes talentos en el deporte porque no lo han tocado, no lo han practicado, o cuando lo han hecho ya era demasiado tarde. Fíjate que yo no tuve la suerte del balonmano, yo es una cosa que siempre he dicho, y es casual, porque los dos peores, o sea, yo soy deportista nato, entre comillas, o sea, se me da bien todos los deportes, y siempre he dicho que los dos peores deportes que se me dan a mí son el balonmano y el baloncesto. Y fíjate qué casualidad que al final estoy con una persona que has destacado precisamente por eso, porque yo todo lo de botar la pelota con la mano se me da fatal. Bueno, es un poco al final esa cuestión, claro, ¿no? La parte física es obvio que se te da bien, la parte pues de habilidades con la mano y demás, pues seguramente hubiera sido un buen jugador de fútbol, y luego yo he tenido gente que me ha preguntado, bueno, es que mi hijo juega bien a todo, pero al final no ha destacado en nada porque no se ha enfocado. Claro, entonces, la importancia de enfocarse. Entonces al final vale, yo nado muy bien, sí, pero si yo nado muy bien, pero el que está nadando a mi lado lleva toda la vida nadando, por muy bien que yo nade, él lleva muchísimas más horas y muchísimo más trabajo detrás, con lo cual es imposible que yo vaya a un ritmo de esa persona, ¿no? O de esa edad o de esa categoría. Y eso es un poco una de las claves, ¿no? Pero claro, esto es una cuestión de suerte. En aquel momento pues, mis padres no eran conscientes de nada para el estilo, y lo único que querían era que yo me cansara en el colegio, que hiciera un deporte y ya está. Al final, luego tuve la suerte de destacar por la altura, por las razones que fuera, y que tuviéramos un equipo como el Atlético de Madrid aquí. El Atlético de Madrid vino a buscarme en su momento en lo que antiguamente era, a lo que es ahora cuarto de la ESO. Un poquito antes, tercero de la ESO, pero bueno, al final mis padres tenían claro que yo no podía irme a jugar a un equipo profesional hasta que no acabara mis estudios, y hasta que no acabe la selectividad, pues no me dejaron firmar mi primer contrato. ¿Y portero? ¿Por qué? O sea, ¿lo tuviste claro? O sea, has dicho que no has jugado nunca. Has dicho, pero ¿te gustaba? O sea, ¿lo vivías ahí con intensidad de portero? Sí, a mí me atraía desde el momento que yo jugaba como portero de fútbol con mi padre, lo típico, ¿no? Cuando ibas al campo y esa. Pero bueno, luego empecé, pues como digo, en aquel momento no había nadie que se quisiera poner de portero. Lo que pasa que, bueno, luego con el tiempo, ahora es mucho más sencillo encontrar también, porque han visto referentes porteros en todos los deportes que han funcionado, ¿no? Pues mi amigo Luis Amado, Iker Casillas. Los dos mejores porteros, uno fútbol sala y otro. Claro, pues esos son referentes que ahora es muy sencillo que los niños pequeños quieran ser Luis Amado o Iker o Mrados o quien fuera, ¿no? Y eso ha ayudado después, pero en aquel momento el portero era como pues, el olvidado, ¿no? El que no quería ser otro, todo el mundo quería jugar. Y a mí me gustaba, a mí me atraía mucho estar de portero y bueno, pues eso me permitió estar prácticamente solo mucho tiempo, entrenando muchas horas, y eso pues al final hace que aprendas más rápido. ¿Cuál fue? O sea, has hablado de que te ofrecieron en el Atlético de Madrid ir para allá, tus padres dijeron, calma, a estudiar y ya tendrás tiempo de hacerlo. Pero cuando llega ya el momento,
¿Qué recuerdos tienes de ese momento cuando ya vas a pasar a un equipo, ya que vas a empezar a jugar ya en condiciones más profesional? Bueno, ¿Cómo pues, es esa etapa? fue interesante porque además, claro, el Atlético de Madrid era un club súper profesional a nivel balonmano, donde te trataban como vamos a decir, como en aquel momento, como a los futbolistas, con todas las mismas condiciones en muchos aspectos. Entonces, claro, llegabas, el vestuario, tenías tu ropa preparada, todo acorde para ponerte a entrenar, y claro, tú venías de un colegio donde utilizabas la misma camiseta para jugar, para entrenar, o sea, era todo un cambio bastante radical en ese sentido. Y bueno, yo empecé mis estudios en la universidad, y justo en ese momento fue por una vorágine y por contrato, dinero. Tú querías comprarte, lo primero era pues gastártelo en un coche o en una... Y bueno, ahí tuve la suerte de que mis padres tuvieron bastante buen criterio y siempre me aconsejaron, y yo me dejé aconsejar, y fue todo muy fluido. Y bueno, pues disfruté del Atlético de Madrid durante 2 años. Luego el tercer año fue una gestora. Fue ese cambio que todo el mundo ha conocido de cuando el fútbol se hace profesional, las secciones no cabían dentro del club, y Jesús Gil dejó fuera el balonmano en aquel momento, y bueno, pues la gestora que lo recuperó o que lo siguió manteniendo, pues en Alcobendas al final no lo pudo mantener con fuerza. Pero bueno, se quedó un buen núcleo de balonmano en Alcobendas en aquel caso. Al final lo que nos llevaba a la pregunta era un poco... Sí, tuve ese foco de entrar a un vestuario, Cecilia Alonso, Chechu, Claudio Gómez, Juanqui Román, Juan de Dios Román de entrenador. Pues era como los habías estado viendo desde la grada mucho tiempo de pequeño, los veías allí, bueno, pues un respeto, ¿no? En aquel momento la jerarquía era... En el deporte era muy relevante, era muy difícil, no, los jóvenes éramos muy pequeños en relación a la diferencia que puede haber ahora, ¿no? Ahora un joven entra en un vestuario profesional, y aunque sea joven, ya tiene un acceso, ¿no? o tiene una manera de expresarse y de comunicarse y de estar muy diferente a la anterior, ¿no? A lo que pasaba antes, que había una jerarquía donde, bueno, éramos, como digo, muy pequeños a nivel emocional, pero estaba muy bien, porque era un proceso educacional impresionante. ¿Y cómo te recibieron tus compañeros cuando de repente ven a un Bilardo que le saca una cabeza? Bueno, cuando yo llego al vestuario en el Atlético de Madrid, al final estamos hablando ya de grandes jugadores, todos eran grandes. O sea, tú podías ser grande, dijéramos, de tamaño, pero pequeño de experiencia. De experiencia y de responsabilidad. Y bueno, pues sí que te encontrabas allí, y bueno, estuvo bien porque los veteranos también saben tratarte con facilidad. De hecho, todavía nos seguimos viendo. Ellos ya están algunos jubilados, pero seguimos juntándonos. Bueno, yo creo que una de las virtudes del deporte es esa relación de amistad que ha perdurado en el tiempo, y que además, teniendo en cuenta que mi carrera es muy larga, pues lógicamente conozco a los más mayores de nuestro deporte y a los más jóvenes. Vamos, por eso digo, leyenda del balonmano total, porque te conocen todos. Llegan éxitos con los equipos. ¿Cómo es tu primera convocatoria a la selección, cuando te dicen ven a representar al equipo español? Bueno, recuerdo era muy bonito porque en aquel momento además yo estaba en el colegio todavía, y la primera convocatoria para la selección junior. Y antiguamente las convocatorias no es como ahora, ¿no? Que tú ahora te mandan un correo electrónico o te llama directamente el seleccionador, sino que llegaba un telegrama a tu casa. Qué fuerte. Y entonces el telegrama era convocatoria, tienes que estar tal día en tal sitio porque ahí estás convocado para la selección con una carta de la federación. Y era como ha llegado, bueno, era impresionante, y era una sensación imponía mucho respeto. Te han convocado a la selección española, tienes que ponerte la camiseta de la selección española, el himno, tal, o sea, algo precioso. Que además, claro, cuando estás en el colegio, imagínate, tú entre tus compañeros te han llamado para la selección española, te han mandado un telegrama, o sea, bueno, pues muy buenas sensaciones. Estuve en Francia,
y nos concentraron en Castelldefels, y de ahí viajamos a Francia, a Pouchin, a jugar un torneo, y bueno, nos pasaron por encima los franceses porque era en su caso, pero porque nosotros éramos los más pequeños de la Junior, los mayores no habían podido jugar esa concentración porque tenían Copa del Rey con los primeros equipos, y fuimos nosotros, y bueno, pues sí que es cierto pero la experiencia fue brutal. Y cuando te dicen, te vas a unos Juegos Olímpicos, porque son diferentes sensaciones. Claro, tú vas creciendo y dices, uff, vas quemando etapas, y dices, tú, ahora unos Juegos Olímpicos. Porque todos los olímpicos que han pasado por el podcast es que me dice, Fran, no tiene nada que ver un mundial con unos Juegos, que la Villa Olímpica es como que impresiona mucho. ¿Qué sensación? No tiene nada que ver esto. Bueno, eso ya te lo han explicado y es así, ¿no? Pero lo mío fue curioso porque yo en el año 94 entré en la selección, mi primer partido con la selección absoluta, después de haber estado en la Junior, que ya había jugado el Mundial de Egipto en el 92. Bueno, pues en el 94 vamos a los Juegos de la Amistad, los Goodwill Games, que se jugaban por la Guerra Fría de Estados Unidos y Rusia. Se generaron unos juegos, se llamaban los Juegos de la Amistad, imaginaros en el tiempo que vivimos ahora, en donde americanos se organizaba un año en Estados Unidos y un año en Rusia. Nos tocó el de Rusia, fuimos a los Juegos de la Amistad en San Petersburgo, y fue mi primera selección absoluta. A partir del 94, el 95 hubo Mundial en Islandia, yo no participo en el 95 de Mundial de Islandia, estuve en una concentración en Noruega, pero al final me quedé fuera, y en el 96 yo participo de un torneo en Sevilla con la selección de Croacia, contra la selección de Croacia, y bueno, pues ahí, a partir de ahí me convocan para la selección absoluta y entro en la convocatoria del europeo que se jugaba en España. Jugamos el europeo en España sin clasificación olímpica. No la jugábamos en España, esa clasificación. Jugamos en Ciudad Real y al final conseguimos la clasificación en un partido frente a Yugoslavia, en donde ganamos, y ya metiéndonos en la final del europeo, conseguimos la plaza olímpica. Y fue la leche, fue ese día, pero además es que es esa virtud de haber conseguido la plaza olímpica y perder prácticamente de la celebración. Fuimos bastante cansados a la final, que era contra Rusia, pero bueno, la cosa es que conseguimos la clasificación y entonces nada, subcampeones de Europa y clasificación olímpica. Para mí era impresionante. Yo no participaba mucho, tenía pocos minutos, era muy joven, 24 años. Conseguimos la plaza olímpica y vamos a la preparación olímpica. La preparación olímpica, ya estamos metidos, vamos a ir a Atlanta, a los Juegos Olímpicos, primera vez. Y en Granada, estuvimos concentrados en Sierra Nevada, pero nosotros no pintábamos nada, los jóvenes no tomábamos, simplemente estábamos allí. Los veteranos tenían que negociar las primas de los Juegos Olímpicos y no se pusieron de acuerdo con la federación. Entonces dijimos, y los veteranos dijeron, no vamos. Si no nos cumplen con las dietas, no vamos. Y yo digo, ¿pero cómo vamos a hacer? O sea, primera vez olímpica. Me clasifico y me voy a quedar sin ir a los Juegos porque hemos decidido que en lugar de 2, 3 o la cantidad que fuera, pues no se ponían de acuerdo. Y bueno, digo, joder, increíble. Hicimos la maleta y nos íbamos a ir. Y al final, bueno, todo se arregló. Fuimos a los Juegos Olímpicos de Atlanta, pero bueno, para nosotros fue un verdadero sueño. Llegar allí, la entrada al estadio, bueno, la vivencia final. Al principio, en aquel momento, empezaba la mensajería instantánea, Hotmail, había una mensajería entre los olímpicos, bueno... Porque antes eran unos aparatitos, ¿no?, que se mandaban mensajes. No existían, o sea, tú tenías que llamar por teléfono. Nosotros, me acuerdo, llamando desde Estados Unidos, desde el pasillo. Que además, otra anécdota muy curiosa, yo estaba mi compañero Salva Esquer hablando por teléfono y yo le estaba esperando para ir luego al comedor, y yo estaba ahí haciendo tiempo y el tío que no acababa de hablar por teléfono, y yo estaba entretenido y había un cacharrito de la típica de antiincendios, y yo, pues como no puedo estar quieto, pues tocando, toqué y saltó la alarma. Saludó la alarma de incendios en Estados Unidos, un colegio dentro de la Villa Olímpica, 2 camiones de bomberos de los que vemos en las películas de 20 metros. Bueno, se preparó una, yo escondí por ahí, yo no había sido, a ver qué pasó. La cosa es que, bueno, pues cosas que pasan en los Juegos Olímpicos. Luego encontrarnos en la cafetería con el que salía en la película de Rocky,
que peleaba contra Rocky, que hacía de ruso. Iván Drago era el nombre de la película, que luego no era tan grande. Dolph Lundgren. Sí, muy bien. Pues el hombre bueno, pues por la Vía Olímpica haciéndote fotos. O sea, ¿no es tan grande? No es tan grande. O sea, que eras tú más grande que él. Sí. Qué fuerte, yo pensaba que también era como tú de grande. Pero vamos, debe ser Sylvester Stallone, yo no le conozco personalmente, pero debe ser más pequeño, y entonces la película parecía muy grande. Pero la cuestión es que, bueno, pues este tipo de cosas que te abruman de la información que tenías, el internet empezaba, en la Vía Olímpica además todo lo tenemos gratis, teníamos las máquinas, aquí en España las máquinas de juegos de los recreativos, allí tenías una especie de salón gigante con todas las máquinas que te podías echar a la cara para poder participar. Algo que ahora ya, después de los Juegos Olímpicos, la gente no te llama tanto la atención porque tú te centras en la competición, pero siendo joven y teniendo menos importancia dentro del equipo, tenías todas esas cosas. Teníamos 10 McDonald's dentro de la Vía Olímpica que tú podías ir a desayunar o comer cuando fueras y tal. Ya me acuerdo que lo típico, el típico día que estabas un poco así. Te dejaban comer una hamburguesa y todo. Y entonces, y encima en aquel momento llevábamos una gorra y esa gorra tenía unos pins de McDonald's y claro, tú tenías que ir viendo a todos los McDonald's de toda la villa para conseguir los 10 pins. Para, bueno, pues ese tipo de cuestiones que cuando eres joven y no participas tanto del equipo, pues puedes disfrutar más. Luego, cuando ya estás en competición y tienes que descansar, tienes que cuidarte, todo ese tipo de cosas pues están un poco fuera de tu ámbito. Voy a aprovechar, porque además viene hilado, porque hay 3-4 preguntas que siempre les hago en todos los podcasts, pero para hacer la comparativa entre todos los deportes y pues la respuesta que dicen todo, para ver qué es lo que es igual, lo que no es igual. Y es el tema de la alimentación y el descanso. Y contigo tengo la suerte de que me vas a poder hablar de cómo se hacía antes y cómo se hace ahora. ¿Qué importancia tiene la alimentación ahora y antes? Bueno, la alimentación siempre ha tenido importancia. La diferencia es que la cultura que teníamos antes y ahora ha cambiado, ¿no? La prueba está en que el físico ha cambiado enormemente. Ahora el juego, por mucho que los que somos más mayores pensemos que antes se jugaba mejor o hagamos un poco añoranza, el caso es que ahora el juego es súper rápido, súper físico. Lo que es la metodología de la sistemática es muy similar, pero todo lo demás cambia un poco la norma del juego. En el momento en el que yo empiezo en balonmano, no había nada alrededor de la alimentación, simplemente era bueno, pues cuidarte e intentar estar en el peso. Sí que había un trabajo de fuerza bruta, o sea, se trabajaba con muchos kilos, sin sentido muchas veces. Corríamos, íbamos a correr y en lugar de hacer, luego era más específico, más pues con Paco Cirulo. Si sigues un poco la preparación física, Paco Cirulo pues te decía, habías que correr 21 minutos, nunca corrías más de 21 minutos. En el momento en el que empezamos, pues había caminatas de 1 hora, o sea, hacías carrera, estabas corriendo 1 hora en series, bueno, locuras físicas que todos los deportes han vivido. Y en cuanto a la alimentación, pues yo me acuerdo que sin el tema de tomar cerveza o no tomar cerveza, pues no había ningún tipo de control en este sentido, salir o no salir por las noches, bueno, pues había, no sé. Obviamente había que tener cuidado, pero no había no está muy marcado. No, y tampoco éramos conscientes de hasta qué punto era malo, ¿no? Claro. Porque luego al día siguiente tú eras joven, podías a los 2 días recuperarte, entrenar perfectamente, no notabas esa penalización. Pero sí que la fortaleza física y el trabajo físico de fuerza era, pues bueno, descomunal. Ahora está todo como muy a traje a medida. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y no tienes que hacer más de lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, eso, que la cultura y la mejora del deporte y de estudio de cada una de las cosas, pues ha mejorado, ¿no? Ahora sabes perfectamente lo que tienes que comer, sabes lo que te hace daño, incluso algo que parece tan normal y tan bueno como puede ser un tomate, pues en algunos cuerpos no es bueno. La leche, pues oye, pues todo el mundo toma café con leche, pues la leche quizás en un momento dado, y además hace poco he leído una noticia de Luis Enrique hablando de que la leche es súper mala, pero claro, pues bueno, pues la leche es poco digestiva para un deportista, depende de un momento, en fin, ciertas cuestiones que en aquel momento, bueno, pues había información, pero no trascendía tanto y no se
buscaba tanto, porque la finura deportiva iba más en cuanto a la fuerza y al volumen, más que en la definición. Y hoy en día es todo lo contrario, ¿no? Está mucho más especificado, más medido, y hace que el juego, pues claro, sea rapidísimo. O sea, ahora mismo ver un partido de balonmano es ver una carrera. O sea, aguantar el ritmo físico de un partido de balonmano de los de ahora con saque rápido cambia enormemente de la visión de lo que podía pasar antes. Las jugadas pueden ser más o menos similares, pero lo otro es una locura. ¿Y el descanso? El descanso... ¿Algo similar? Sí, el descanso siempre ha sido importante. Yo creo que eso sí que lo hemos tenido claro. La importancia de descansar. Bueno, siempre nos hemos acostado tarde porque teníamos la posibilidad de levantarnos pronto, o sea, levantarnos tarde. Luego siempre siesta antes de entrenar, un descanso. O sea, la parte en competición al punto de, bueno, hay que descansar, y a veces la adrenalina del partido no te permite descansar. Bueno, pues tomabas alguna pastilla para relajantes musculares para poder dormir. Bueno, eso sí que es cierto que sí lo hemos tenido claro. A veces, pues una cervecita, el médico te decía, tómate una cervecita porque es buena para bajar un poco ese punto de adrenalina que te ha dado el partido. Pero en líneas generales... Pero bueno, el descanso yo creo que para un deportista, y muchas veces cuando hemos tenido, por eso hay una norma que decían los entrenadores, era... Cuando tú eres joven, pues y tienes una novia o no, eres un tanto irregular, con muchos picos altos, pero puede haber momentos en los que estás bajo por emocionalmente. Cuando eres un hombre con pareja, pues un hombre estable. Cuando tienes hijos, primer hijo siempre desestabiliza por el punto del descanso. Pues muchas veces el hecho de que tú tengas el primer hijo va a influir negativamente en tus horas de descanso, porque tienes otras prioridades, y eso, pues bueno, nuestras mujeres han tenido que aguantar en este sentido, pues lo típico, pues cuando has tenido un niño, pues tu mujer dormía con el niño, tú dormías en otra habitación, si al día siguiente tenías partido, pues este tipo de cosas, claro, que van asociadas al descanso. Mira, es la primera vez que voy a hacer esta pregunta y sé que pasan más deportes, pero el tema es jocosa, un poco jocosa. Lo de mantener relaciones sexuales antes de los partidos, que dicen que debilita y demás, ¿eso crees que hasta qué punto es cierto? ¿O si os pasaba, nos pasaba? Yo creo que hay de todo, ¿eh? Yo tengo compañeros que decían que todo lo contrario, que decían, es que si no estoy con mi mujer, no, al día siguiente no estoy bien. Pero claro, cuando tú viajas, cuando tú juegas en casa, es algo que puedes hacer. Cuando tú juegas fuera, tu mujer no viaja contigo. Claro. Y luego, pues había entrenadores que tenían otra teoría. Es decir, cuando nosotros jugábamos fuera, jugábamos mejor que cuando jugamos en casa, porque el descanso en casa era peor que el descanso en un hotel de concentración. Entonces nos obligaban a concentrarnos nos obligaban a concentrarnos en casa y tal. Y bueno, pues en cuanto a las relaciones, yo creo que puede influir en cuanto al punto de relajación. Perdón. El punto de relajación es que al final, si tú estás preparado, mentalizado para un partido, hay un estado de adrenalina, el hecho de tener relaciones pues puede bajar a ese punto de relajación, y en determinados jugadores puede influir negativamente. Pero creo que no hay una prueba científica. Pues fíjate que a mí me afecta, ¿eh? Yo era una cosa que intentaba siempre decir, mañana tengo competición, mañana no. Claro, sí es cierto que el físico, si tú tienes un esfuerzo físico al día siguiente y demás, bueno, pues lógicamente si tienes que hacer un esfuerzo físico puede bajar ese punto, ¿no? Porque lo que al final lo que hace es bajar un poco el punto de excitación, y eso puede influir negativamente la tensión, o sea, la tensión muscular. Bueno, pues también depende de qué momento del día siguiente puedas participar o tengas esa competición. Eso cambia. ¿La primera medalla olímpica fue en el 96? Sí. 96 y 2008. Eso es. Entonces, esa es que me ha llamado la atención porque me has dicho en Atlanta, las hamburguesas. Entonces, me ha llamado mucho la atención, porque además era una competición que no esperabais clasificaros y llega la primera medalla. ¿Cómo recibís? A ver, es cierto que yo no participé mucho en esa competición, por eso el tema de las hamburguesas y demás, bueno, pues puede parecer un poco frívolo. Lo hemos dicho así en plan. Pero bueno, yo no era, o sea, no participé de los partidos prácticamente, y bueno, pues eso es lógico, ¿no?
Pero sí, fue la primera medalla olímpica del balonmano español. Conseguimos ganar a Francia, el tercer y cuarto puesto, y luego para que veáis un poco también lo que es una vía olímpica y la tensión que genera, ¿no? En los Juegos Olímpicos, el equipo, esa convivencia de equipo, al final los equipos tienen que convivir durante mucho tiempo para la previa, ¿no? Para preparación olímpica. Al final, bueno, es como un gran hermano que decimos, donde si el equipo no está bien cuajado, no hay buena relación, eso puede saltar. La prueba está en que el día que nosotros ganamos la medalla de bronce a Francia en la Atlanta, el equipo francés se pelean en el vestuario entre ellos, porque al final se empiezan a echar en cara unas cosas u otras por temas de, bueno, la tensión de haber perdido una medalla olímpica y quedarte cuarto, además es una de las peores posiciones posibles. Pues se genera porque al final ha habido mucho tiempo en convivencia, por eso cuando consigues cosas, además es la clave de toda la competición, ¿no? del ambiente, de lo que hablábamos, de esa educación de los veteranos a los más jóvenes, de ese traslado de conocimiento, al final hacen que pues los éxitos vengan porque toda la máquina funciona. Campeón del mundo. Otra sensación diferente, igual. ¿Qué cambia de una competición a otra? ¿Cómo definirías una sensación de otra? A ver, campeón del mundo es impresionante porque es que ese día eres el más grande de tu deporte. O sea, ese día es el más grande de tu deporte. Yo creo que lo único que supera el campeón del mundo es campeón olímpico, porque ponerse una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos tiene que ser tremendo. Además, España pues no lo ha conseguido nunca, con lo cual el que lo haga será el más grande del mundo mundial. Pero ser campeón del mundo, sobre todo en una trayectoria, no lo ves venir, nadie va a un campeonato del mundo pensando que va a conseguirlo. Pocas selecciones súper favoritas pueden pensar en que el oro está construido a medida para ellos. Nosotros fuimos a un campeonato del mundo en el 2005 con un entrenador recién aterrizado, con un equipo joven, con una mezcla entre veteranía y juventud, sin ninguna expectativas, donde las circunstancias y la suerte nos dieron esa posibilidad de conseguirlo y lo aprovechamos, porque además nosotros teníamos un cruce, nosotros en el grupo, además lo hemos contado muchas veces, si Croacia y Serbia empataban, nosotros estábamos fuera en el cruce de semifinales. Teníamos que jugar contra Noruega previamente y la suerte que tuvimos es que jugamos antes que ellos. Entonces nosotros la noche de hotel antes le dijimos, jugamos después. Entonces si ellos empataban, nosotros jugando después perdíamos contra Noruega, Croacia se quedaba fuera. Entonces Croacia no podía especular porque podía perjudicarle enormemente. Si ellos ganaban, estaban dentro. Entonces si el partido hubiera cambiado de posición, seguramente podía haber sido diferente, ¿no? Ellos finalmente ganó Croacia de 1, falló un lanzamiento el extremo de Serbio en el último segundo, Suzun, y nosotros luego jugamos contra Noruega, ganamos y nos metimos en semifinales junto con Croacia, Túnez y Francia. Pero esa circunstancia del orden de los partidos pudo cambiar toda la historia. Es lo que son porque una cosa es la buena suerte, que es al final lo que uno construye, pero luego está la suerte, que es el azar, que muchas veces puede cambiar el transcurso de las cosas. Vamos a hablar de la siguiente medalla que ganas en el 2008, que ahí ya se participan más. ¿Cómo te sientes? Porque ya eres un veterano ahí, ya estás ahí curtido. Sí, ¿Cómo te sientes? Ya te sientes, porque claro, además es que tiene que ser curioso el hecho de decir, porque más me ha llamado la atención decir, no, es que tu humildad decir, no, es que yo ahí no participaba, que al final influye, porque sois un equipo y todos sumáis. Pero eso, mejor que tú no lo sabe nadie, que habrás tenido compañeros que a lo mejor participaban menos, pero eran muy importantes. Porque por cómo influyen, yo recuerdo ahora mismo, por ejemplo, en el Mundial, cuando Reina no jugaba, era un portero. Y lo que influyó, el carisma ese que tenía, que luego al final era el que animaba y demás. Entonces, ¿qué sensación se te queda siendo ya, pero que eres ya tener la constancia de decir, he influido más en el equipo? ¿Qué sensación tienes de ganar una medalla ya ahí?
Bueno, yo creo que soy totalmente un defensor de que todo el mundo es importante en un equipo, es evidente, independientemente de que juegue más, participe más o haga menos, pero forma parte de que el engranaje, esa máquina que en la convivencia diaria algo aportas y hace que todo fluya, ¿no? Y bueno, pues es tu granito de arena. En el 2008, claro, yo ya llevaba en la selección desde el año 96, pues bueno, prácticamente 12 años, y éramos veteranos, más veteranos que el propio entrenador, que casi que el entrenador, pero bueno, habíamos vivido esa época dulce porque yo creo que fue un ciclo espectacular. Desde el 2005, el año 2006 fuimos subcampeones de Europa, que por las lesiones pues no pudimos llegar en condiciones a la final y la perdimos. En 2007 en Alemania las cosas no nos fueron bien, pero en 2008 el preolímpico, primero el preolímpico de Francia, que fue durísimo, conseguimos la clasificación olímpica, y en 2008 luego en Pekín, bueno, pues fue un camino difícil porque teníamos un grupo muy complicado. Los Juegos Olímpicos parecen, bueno, un poquito más sencillos en ciertos momentos, pero en relación a lo que es un europeo, porque donde están todos los equipos europeos, que es los fuertes del balonmano, pero los Juegos Olímpicos fueron durísimos en ese sentido, y se nos puso muy de cara una final olímpica. Y los Juegos Olímpicos de Pekín perdimos ese pase en la semifinal frente a Islandia, un equipo que le habíamos ganado en muchas ocasiones, y dijimos, bueno, pues esa es la moraleja que me llevaré toda mi vida, es nunca hagas de menos al rival, nunca hagas de menos a nadie. Cualquiera te puede ganar, cualquiera puede ser mejor, ¿no? Y ese día Islandia nos dio un rapapolvo, perdimos y estábamos hundidos. Yo ese día me quería ir a mi casa y me quedaba por jugar una medalla de bronce, pero me quería ir a mi casa. O sea, fue durísimo emocionalmente, muy, muy, muy difícil. Pero bueno, ahí está el equipo, ¿no? El grupo, nos juntamos sin entrenador, nos juntamos en el apartamento de la Villa Olímpica y dijimos, chicos, además esas tensiones de la convivencia del Gran Hermano que yo digo, empezaron a empezar a saltar en algún caso, pero el equipo aguantó, se mantuvo firme y dijo, hay que pelear por el bronce. Es una oportunidad de oro, no la vamos a tener nunca más. Yo en aquel momento además tenía 36 años y tenía prácticamente era muy difícil que volviera con 40 a jugar en los Juegos Olímpicos. Luego pues pudo ser, jugué los Juegos de Londres, pero era la última oportunidad. Y bueno, pues el equipo se puso las pilas, se mentalizó, hicimos una labor de mentalización, porque claro, cuando tú llevas haciéndolo mal 2 días antes, es muy difícil volver a hacerlo bien. A los 2 días es casi imposible, pero lo conseguimos, y ahí la suerte que tuvimos es que nosotros fuimos más fuertes mentalmente que los croatas, que les costó mucho más, y en ese partido es el partido que dicen siempre que lo gana el que lo quiere ganar o el que antes se recupera emocionalmente, y ahí lo hicimos muy bien. Qué buena esa reflexión, el que antes se recupera, y conseguimos un bronce que supo a oro. Además vinimos pues con medalla olímpica, saboreándola después de, sobre todo cuando te das cuenta lo difícil, cuando has estado en el lado oscuro casi, que casi estás fuera de todo. Conseguir una medalla olímpica es como un alivio, un salvavidas, pero gigante. No, por eso muchas veces es más bonito ganar un bronce que ganar el oro. ¿Dirías que es una de las experiencias dentro de tu vida deportiva más duras? Sí, pero con un sabor tan agridulce, porque además es que fue brutal. O sea, me refiero el partido ese que perdiste. Sí, de estar, pero o sea, yo siempre lo intento explicar porque estábamos hundidos, yo no quería levantarme de la cama y me quería ir a mi casa y me quería ir, y que ¿para qué vamos a pelear más y tal? Entonces, muy, muy fastidiados, pero bueno, como la suerte es que en los Juegos Olímpicos son 2 días entre partido y partido, y conseguimos recuperarnos, y luego, bueno, cuando vine con el bronce, pues muy, muy, muy contentos, y sobre todo con un aprendizaje de vida muy grande. Vale, pues vamos a ir porque enlaza perfectamente con una de las preguntas que hago en todos los podcasts, aparte de lo de la alimentación, el descanso y demás. Se la pregunto a todos los deportistas, a todos los profesionales del deporte que pasan, que es la gestión del éxito y el fracaso. Que hay gente que me dice, Fran, es que madre mía, es que te vas, que mal suena la palabra fracaso. Podemos interpretarla como buenos momentos y malos momentos. ¿Cómo se gestionan los buenos y los malos momentos?
quiero que me respondas de dos maneras diferentes, porque tú al final estás curtido, tienes mucha más experiencia, y quiero que la respondas. ¿Cómo responderías? ¿Como atleta? O sea, como deportista. Y luego, como ya fuera de que ya estás retirado, ¿qué aconsejarías a una persona que está arriba y que está abajo? O en un mal momento y en un buen momento. Me voy a colocar porque la pregunta tiene miga. Aquí cada uno responde de una manera totalmente diferente. A ver, pero es que o sea, esta pregunta es... Yo creo que, a ver, yo he tenido... Claro, obviamente la gente no se da cuenta, pero he tenido momentos muy malos de estar, pero para retirarte, bueno, como un verdadero... que no había manera de parar un balón, mira que nos tiran muchas veces, y momentos muy buenos, ¿no? Los momentos muy buenos, bueno, yo creo que en eso nuestro deporte, yo creo que el éxito lo he sabido gestionar en el sentido de que, bueno, pues hemos sido bastante tranquilos, esa alegría, esa paz, es decir, el hecho de estar haciendo bien las cosas te da paz. Nunca he perdido los pies del suelo, que eso sí que es cierto, nunca se me ha ido la olla, siempre he sabido dónde vengo. Yo creo que cuando estás en el éxito, la gestión del éxito es nunca olvides de dónde vienes. A mí es una cosa que siempre me han repetido. Y cuando estás arriba dices, ¿dónde empezaste? En el colegio en el patio del colegio, tal. Bueno, pues acuérdate de dónde vienes, quién es tu familia, todo esto, ¿no? Cuando estás arriba. Creo que esto es fundamental para gestionar el éxito y saber dónde estás y no perder nunca el norte, ¿no? El fracaso es más difícil. Yo creo que la gestión del fracaso o de momentos difíciles, ¿no? Momentos difíciles es que te tienes que enganchar a cualquier cosa, ¿no? Yo me acuerdo que muchas veces en mi caso, yo creo que en otros casos también, cuando estaba con el equipo y las cosas me iban mal con el equipo, estaba deseando que llegaran las fechas de selección para irme con la selección y poder empezar de cero. Es decir, mis mierdas del equipo me las dejaba aparte y empezaba a trabajar en algo que iba de cero. Que te desconectaba un poco del otro. A veces no había manera de arrancar la máquina, porque si tú estabas haciéndolo mal, algo estabas haciendo mal, y llegabas a la selección y poco a poco ibas a ir cayendo en la misma dinámica y ibas a volver a hacerlo mal, ¿no? Pero en principio era una manera de poder salvarlo. Otras veces era al revés, estabas en la selección, venías de la selección que la habías hecho fatal o estabas hundido en la selección, volvías y estabas deseando volver a casa para empezar de cero con tu equipo, con tu cambio de aires. Esto significa que los fracasos se gestionan con cambios. Al final... Me encanta porque es una respuesta totalmente diferente a lo que han dicho los demás. Yo creo que en mi caso se gestionaban con cambios. Algo tenía que hacer un clic para que pareciera otra cosa. Y empezar. Tú eres el mismo. Estás haciendo... no cambias tu fracaso, tu éxito de un día para otro no cambia. Los cambios, sí que es cierto que esos cambios pueden ser cambio de equipo, cambio de entrenador, cambio de ciudad, cambio de vida, esos cambios. Por eso cuando las cosas van mal en un equipo dices busco un cambio de entrenador o cambio de jugadores o te cambias tú, ¿no? Bueno, yo creo que en general lo que resume todo es un cambio, ¿no? A veces el cambio simplemente es, oye, pues me cambio de coche. Pero eso hace que tu cerebro parezca que empiezas de cero, que empiezas en otra vida, que empiezas otra cosa. Y eso a mí me ha valido, ¿no? Me ha valido en muchas ocasiones. Siempre tenía que buscar qué hacía clic para que yo empezara con un cambio, y lo que parecía que ayer empezaba muy mal, oye, pues la semana que viene. Por eso muchas veces cuando yo perdía, lo que quería es entrenar al día siguiente ya, para olvidarme de lo anterior. O sea, no puedes estar pensando nunca en lo que has hecho. Tienes que pensar en lo que vas a hacer. Y esto en los porteros es muy habitual. Es decir, te acaban de meter un gol en un deporte como el nuestro, que es muy rápido. Como estés pensando en el gol que te han metido y por qué te lo han metido y por aquí y por qué, porque claro, tenía que haber hecho, en el instante siguiente ya te han metido el siguiente. No te da tiempo. Entonces, olvídate. Piensa, busca un cambio, busca en cómo hacer las cosas y de esa manera bueno, pues puedes salir adelante. Qué buen consejo. ¿Le darías ese consejo a alguien que te lo pide?
O sea, Sí, porque era una doble pregunta, era ¿cómo lo llevas tú como deportista y cómo le aconsejarías tú a los demás? Yo creo que es algo sencillo, es decir, dentro de las dificultades, el decir, tú estás haciendo algo, no te va bien, bueno, pues pega un pequeño giro a la izquierda, a la derecha, hacia donde quieras, haz un cambio en tu vida, pues lo típico, no sé, cambia de estilo de ropa, cambia tu corte de pelo, cambia tu coche, tu moto, cambia la decoración de tu casa, pero que parezca que empiezas otra cosa. Y de esa manera te olvidarás de lo malo y empezarás algo diferente. ¿Que puede ir mejor o peor? Bueno, pues, pero será diferente y eso te va a permitir hacer un gesto en tu cabeza de cambio. Estoy totalmente de acuerdo y además es una perla que a mí, por lo menos personalmente, yo me la voy a quedar como para mí. Me la voy a quedar para mí, que es lo bonito de poderlo transmitir a los demás, pero yo al final me enriquezco mucho escuchando, ¿sabes? Porque decís cada cosas, porque tú al final eres un campeón, yo te veo como un campeón. Bueno, yo he gestionado mi vida de una manera y me he equivocado muchas veces, pero que, bueno, que forma parte de nuestro camino. Como digo, siempre he perdido más veces que he ganado. No, pero es que todos. Mira, hay una frase típica, o sea, mítica de Michael Jordan, que dice, yo para ganar, para encestar tantas veces, he fallado 9.000 tiros, tal, o sea que así es. Es así, o sea, sí, en el deporte se pierde más que se gana, y es así. ¿Algún referente deportivo? Quiero que me lo digas dentro de tu deporte y fuera del mismo, alguien que digas tú, ostras, pues esta persona yo creo que me ha marcado por esto. Si lo tienes, ojo, que a lo mejor no. hay pocas veces se ha dado esa opción, pero hay gente que me ha dicho, oye, pues no, yo no tengo referente. Pero si tienes algún referente... A ver, yo siempre, dentro de mi deporte, pues en su momento, pues Lorenzo Rico, ¿no? Yo tenía el libro, era un portero que admirabas porque era el portero de la selección, como un niño, como tú querías jugar como él, intentar vestirte como él, parar como él, y creo que era el referente inicial. Luego, una vez que tú ya vas entrando en la dinámica, pues sí que empiezas a coger como pequeñas esencias de cada una de las personas con las que estás y construyes tu personalidad. El hecho de, por eso, bueno, pues cuando hablamos de que cómo educamos a nuestros hijos no los educamos igual. Sí, los educamos igual. En principio nuestros valores son los mismos, pero los inputs que les llegan son diferentes. El mayor va a tener inputs, va a ser el mayor, no va a tener ninguna incidencia, pero el pequeño va a tener incidencias del mayor y de sus padres. En los equipos pasa lo mismo. El hecho de haber vivido en ciertos equipos me ha permitido absorber cosas de los veteranos, de su forma de actuar, de su conocimiento, de su forma de ser, que me han hecho construir mi personalidad, ¿no? Y bueno, en esa dinámica de referentes, pues como digo, Lorenzo Rico como deportista dentro de mi deporte, y fuera de él, bueno, sí que es cierto que tú veías... Yo no he sido un forofo del deporte, o sea que a mí lo que me gustaba no era verlo, sino jugarlo. Y bueno, sí que cuando empecé con esto, que era como un niño, pues para mí yo llevaba Arconada en la camiseta, en la carpeta del colegio, luego llevaba jugadores de baloncesto, yo me acuerdo que me compraba todas las revistas de gigantes, tenía pues eso, los Boston Celtics, los de la NBA, tenía, bueno, pues al final Audi Norris de aquella época del Barça, bueno, pues tenía jugadores de referencia, Fernando Martín, bueno, pues todo esto para mí eran como referentes, sin entrar más, porque como eres como un niño, no entras tanto en la personalidad o en ese conocimiento. Y con el tiempo, una vez que estás en este mundo del deporte, y aunque sea más joven, he convivido con personas que han sido muy importantes a nivel de esfuerzo, de transmitir cosas, ¿no? Pues yo me acuerdo, Miguel Indurain, era una persona que transmitía un pum, 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 da igual lo que le echaras, lo que le dijeras, que él mantenía trabajo. Joder, que además qué época, tan buena, Y bueno, pues luego dentro del mundo de, pues yo creo que con el tiempo, pues Rafa Nadal, para mí ha sido
una persona que he convivido con ella desde que empezó a ser un grande y en la que comparto todos los valores que transmite. Le conozco personalmente, pero no tanto como para conocerle mucho más, pero lo que transmite, que es al final lo que es el espejo. Yo en mi casa puedo ser de una manera, pero lo que transmito otra. Muchas veces te decían, no, es que tú jugando transmitías chulería. Pues vale. Luego cuando te conozco, pues me caes bien porque no transmites lo mismo, ¿no? Pues Rafa Nadal transmite verdad, transmite esfuerzo, transmite, pues bueno, yo me he asociado un poco a esa idea y para mí, pues tanto él como Pau Gasol, un poco, pues quizás son dos grandes con los que he convivido, que ahora mismo, pues bueno, como quien dice, si tuviera que meter la mano en el fuego, pues eso, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, los referentes los tienes al principio, cuando eres muy pequeño. Luego tienes personas de referencia en las que compartes valores y que bueno, que te gustaría que tus hijos aprendieran de esos valores. ¿Algún deportista que hayas conocido, que has debido conocer a muchísimos a lo largo de tu experiencia en el deporte, que te haya llamado la atención? Que dices tú, pues mira, no esperaba que esta persona fuera así y me ha sorprendido muy gratamente. Sí. ¿Le dirías a lo mejor Rafa Nadal otra vez? O... No, o sea, Rafa es que no creo que es algo que todo el mundo puede ver, ¿no? Pero sí que he conocido a algún deportista que en un primer momento me ha parecido un poco más inaccesible, ¿no? Por ejemplo, y luego a la hora de la verdad, cuando compartes con él una conversación, bueno, yo soy muy atlético, ¿no? Pero, por ejemplo, el Cholo Simeone, en su época, en su primera época, ahora no, hace ya tiempo que no he compartido mantel con él, pero sí que tuve una posibilidad de conversar y una persona que le veías como, bueno, pues al final es un entrenador de fútbol muy hooligan, muy temperamental, con mucho carácter, pero hablando con él era como muy reflexivo a la hora de ese análisis de grupo, de equipo, de mentalización. Sí es cierto que la evolución, yo creo que ha cambiado, no lo sé. Luego habría que hablarlo con él, ¿no? Pero en ese primer momento me pareció un tío decir, joder, si es que... Y luego he conocido entrenadores dentro del balonmano que desde fuera me han parecido, ahora me viene a la memoria, y que yo desde fuera pensaba que no eran tan buenos o que tenían formas que no me gustaban, y que cuando estás con ellos te das cuenta de por qué han tenido éxito. Y te das cuenta perfectamente de que dices, claro, ahora entiendo su filosofía, su manera de trabajar, su creer en sus principios. Han creído en sus principios y les ha ido bien. Y puedes estar de acuerdo o no, pero creen en sus principios. Y eso me parece que tiene mucho valor, ¿no? Luego, pues bueno, tengo una relación muy estrecha con Talon Dusbayev, del que, bueno, tiene una forma de ver la vida muy transparente, muy de verdad. A veces le acarrea malas pasadas porque en esta vida, si no eres un poco hipócrita en algunos momentos, pues te puedes llevar un chasco. Pero en este caso Talon no es así. Talon es es lo que es lo que ves, ¿no? Y tiene mucho carácter y bueno, pues son, como digo, vas aprendiendo de cada uno cosas, vas cogiendo cosas de valor, pues el saber estar de Cecilio Alonso, cuando al principio llegó al vestuario, o sea, muchísimas cosas que ahora, si pudiera escribir un libro, pues podría decir cómo la botella de Hombrados, cómo se ha llenado de cosas, ¿no? Época del clubs, porque hemos hablado de los Juegos Olímpicos, 7 ligas, que se dice pronto, y 5 Copas de Europa. O sea, ahora que miras hacia atrás, ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes de decir todo lo que... O sea, ¿te esperabas todo esto? Bueno, no. Tú imagínate, cuando este niño estaba en el colegio... entrenando en el patio del colegio, lloviera o no lloviera, nevara o no nevara, que a veces venía con unos guantes de nieve porque picaban los balones un montón y el entrenador me mandaba a quitármelos y demás, pues evidentemente no pensabas en nada ni de cerca, ¿no? Pero sigo
siendo ese niño, ¿no? Es decir, he ido ganando las cosas conforme han ido viniendo, conforme han ido pasando, y un poco en línea de lo del fracaso, el éxito y demás, nunca miro atrás. O sea, tú vendrás a mi casa y no verás ningún símbolo de éxito, de victoria, de medallas, nada, porque es algo que ha pasado. No añoro en absoluto todo el tema de triunfos. O sea, sí que es cierto que es muy bonito venir a una casa y tener pero las medallas olímpicas están en un cajón. No hay nada que puedas decir, no, estoy en casa de un olímpico. Es imposible verlo en mi casa, ¿no? Y es algo que pasa. Y he disfrutado de cada momento. He sido un niño grande, he disfrutado del momento, he ganado cuando ha venido el momento, ha habido la oportunidad y se ha ganado, pues lo he disfrutado como el mejor. Al siguiente. Y han ido cayendo cosas, pues por suerte, por elección, porque luego sí que es cierto que he tenido la posibilidad de elegir proyectos. Yo me fui de un equipo como el TECA Santander a ganar menos dinero porque quería ponerme a prueba y jugar minutos. Me fui a un equipo, a Teucro Pontevedra, un histórico de nuestro balonmano, cuando estabas en un buen equipo, pero bueno, era una prueba, podía haber salido bien, podía haber salido mal, pero a mí no me conformaba con estar, quería probarme. Y bueno, luego pues han ido surgiendo cosas, unas con mayor acierto y otras, pero tengo la suerte de que he podido disfrutar de 3 Copas de Europa en 3 equipos diferentes. Luego en Ciudad Real además conseguimos las 3, además de la primera conseguimos 2 más, con lo cual ahí suman las 5, pero ya digo, han sido cosas que han ido viniendo y he ido aprovechando el momento, básicamente. ¿Y de qué equipo de todos los que has estado es con el que más identificado te has sentido? O ahí te puedo con un compromiso igual con la pregunta. Bueno, he jugado 10 años en Ciudad Real, pero y volviendo un poco otra vez, pero cuando no he cambiado de equipo en 10 años es porque estaba bien. Aparte de que fueran las cosas bien, de que fuéramos ganando, eso era un añadido. También ha habido momentos malos, pero si las cosas iban bien, seguías. En Santander estuve 2 años y cambié porque las cosas, bueno, ya no estaban como a mí me gustaba. En León estuve 4, pero me ofrecieron un proyecto muy atractivo y me cambié. En Pamplona firmé 4, pero a los 2 años rompimos el contrato porque vino una oferta de Ciudad Real en ese momento y porque en ese momento en Pamplona no estaba bien. O sea, había cosas que no me acababan de convencer y había que buscar un cambio en mi filosofía de... No, y aparte que ya te queda, hemos aprendido, o por lo menos lo de la época de que si hay algo que cambiar, cuando hay algo que no da, hay que cambiar, y además me parece bien. Y luego tener la oportunidad, porque al final si yo pude cambiar porque había una oportunidad. Claro. Y bueno, pues al final los momentos creo que he explotado muy bien el momento en cada sitio. Y eso, bueno, pues se agradece porque lo he explotado al máximo. Y eso me ha permitido disfrutar de los mejores momentos en los mejores sitios. Muchos amigos me decían, cuando Jota se cambia de equipo, empieza a pensar en cambiarte tú, porque algo ha atisbado, porque las cosas no están yendo tan rodadas. Yo una cosa, bueno, que te lo he dicho al principio y para mí es clave lo que me digas ahora, porque por lo menos a mí a nivel personal, retirarte a los 49 años. O sea, ¿no veías el momento ahí? ¿Te sentías bien? ¿Cómo? A ver, lo de retirarme a los 49 años es porque ¿por qué no? No, y me parece escucha, me parece estupendo. Muchos me decían, joder, Jota, tú tienes que retirarte bien, no te arrastres por los campos, tal y cual. Y digo, bueno, pues, pero yo haré lo que me apetezca. Claro. Un poco al hilo de lo que pasaba con Nadal ahora, ¿no? Es decir, ¿por qué Nadal se tiene que retirar? Oye, ¿por qué no gana? Pero es su responsabilidad, es sus ganas de competir. Oye, otra cosa es que luego pues las lesiones o el físico y tal no acompaña y al final te obliguen de alguna manera a tomar una decisión porque ya no estás cómodo, no estás feliz. Pero ¿por qué? ¿No? Y bueno, y luego es cierto que las retiradas nunca son en lo alto de la cresta. Yo entendía que con 49 años me tenía que retirar porque bueno, pues que es como un duelo. O sea, la gente bueno, pues al final es como se apaga tu vida deportiva
pero ¿por qué te vas a retirar antes si puedes jugar un poco más, si te encuentras cómodo, feliz y compartiendo otras experiencias, viviendo otra vida, ¿no? Es decir, ¿no? Y te ha permitido viajar a otros países, otras ligas. No, que es que yo pienso igual que tú. Yo, al revés, yo te lo digo desde la admiración, ¿eh? Porque ojalá yo pudiera decir lo mismo que tú. O sea, porque me parece de admirar, ¿eh? Me parece de admirar. Y luego, pues, en esa agonía del plan B que siempre he defendido, yo hacía más cosas. Es decir, no solo ya en los últimos años, mi prioridad era buscar un camino de futuro, y mi prioridad era si podía hacer las dos cosas, pues mejor, ¿no? Entonces yo jugaba y trabajaba. Y entonces, bueno, pues los últimos años ya tenía un plan B. Es decir, yo ya tenía un plan B para el después de. Y firmaba un año al año. O sea, no me comprometía. Sí que es cierto que mi compromiso no era largo. ¿Por qué? Porque yo me comprometía a lo que podía dar durante un año. Y en función de cómo fueran las cosas, me volvía a comprometer. Y así, bueno, pues me acabé comprometiendo hasta 6 años, que llegué a los 49, pero ya ahí la dinámica del grupo, o sea, del equipo, no ganábamos, yo ya me sentía responsable de las cosas que salían mal. Bueno, me he sentido responsable siempre, pero mucho más, y entonces entendí que debía dejarlo. Además, no se lo dije a nadie. Yo sabía que el último partido iba a ser un partido concreto en Granollers, pero no se lo dije a nadie. Ese día jugué sabiendo que no iba a jugar más, porque quería hacerlo de manera discreta. O sea, nadie se muere con una fiesta, ¿no? Pues de alguna manera yo quería apagar mi luz tranquilamente, y bueno, pues ya empezaría otro camino que ya había empezado, y ese fue es mi filosofía. No es. Por eso entiendo perfectamente cuando ha sucedido, y lo digo porque Nadal es una figura muy grande, cuando se ha apagado, cuando ha dejado de competir, el día que deja de jugar, el día de la Davis que pierde, pues es que es normal, pero todavía con todo y con eso será nuestro Nadal y estaremos hiper agradecidos. Y bueno, pues el que hagamos una fiesta, yo creo que él lo dijo además, no quiere fiestas porque digo, sí, me voy a retirar. O sea, que no es una fiesta la retirada, sino simplemente es una noticia. Y, oye, pues los que realmente le seguimos y que queremos que gane siempre, estamos tristes. Pero es algo que es el proceso de la vida. Cuando alguien se muere, todo el mundo se entristece, ¿no? Y además, pasa en otros deportes. Messi sigue jugando, tiene 37 años. Ronaldo sigue jugando y tiene 39. O sea, ¿por qué no? Exactamente. No, es que yo me he retirado con 40 y tantos años. O sea, que ya te digo, que es desde la admiración, de verdad, desde la admiración. Pues voy a pasar a una sección de preguntas rápidas, ¿vale? En plan ya dinámico, sí, así y tal. Vale. Pero tienen que ser eso, respuestas cortas, ¿vale? ¿Qué significa para ti haber defendido la portería de la selección en 260 ocasiones? Orgullo. Bien. ¿Qué momento con la selección española destacarías como el más emocionante de tu carrera? El campeonato del mundo de Túnez, en la subida al podium de todo el equipo. Beautiful day. Jugaste hasta los 49 años, que esto lo hemos hablado ahora. Algo casi inédito. ¿Y cómo fue tu secreto para mantenerte en forma tanto tiempo? Yo creo que soy un niño grande y ha sido la clave, ¿no? El pensar como un niño y el divertirme, sobre todo divertirme. Yo creo que la palabra clave es diversión. A mí el balonmano me divierte y es lo que me ha permitido seguir. Vale, esta quiero que sea cortita y no le he querido meter énfasis, por eso te la hago como una respuesta cortita, o sea, como una pregunta cortita. ¿Qué aprendiste de los altibajos como en la crisis económica que afectó al balonmano en España? Pues que hay que tener plan B. Por cierto, ¿qué va a ser nombrados a partir de ahora? ¿Qué hace que...? Bueno, yo ya llevo trabajando tiempo, como soy director de Relaciones Institucionales en el Instituto Superior de Derecho y Economía, en una universidad de Derecho, y bueno, pues al final esas fortalezas de relaciones y de contactos y de gestión, pues son las que me llevan a estar trabajando. Además, también soy presidente de la Federación de Madrid de Balonmano. Como veis, pues tenemos plan A, plan B, plan C y todo lo que haga falta. Qué bien. Sigo con las preguntas rápidas, estamos ya casi en el final. Vale, esto a mí, o sea, más que nada porque yo sé que tú, con lo humilde que eres, no lo vas a decir, pero yo lo comento. Vale, has recibido muchos premios, ¿vale? Personales, como ser mejor portero de la Liga Sobal,
Y del Mundial de Clubes, ¿qué significa para ti estos reconocimientos? Bueno, yo creo que es historia, forma parte del palmarés y forma parte del momento de ese momento, ¿no? De ese año, de ese tiempo. Para mí es un orgullo, o sea que yo no he sido de los que vaya diciendo soy ganador de las cosas, pero bueno, sí que... Claro, por eso digo... Pero bueno, es como llevar unos galones pero también es una responsabilidad. Yo soy muy defensor del ejemplo para los más pequeños y lógicamente pues hay que tener esa responsabilidad y contarlo, ¿no? Pues ahora nosotros en nuestro deporte tenemos balonmano playa y el balonmano playa, yo fui el primer profesional que jugó un campeonato de Europa de balonmano playa. La gente no se acuerda porque el balonmano playa empezó en el 2001, pero bueno, son ese tipo de galones que a veces hay que recordar. También, ¿cómo te has sentido al entrar? Porque estos son reconocimientos que quiero que la gente lo sepa, ¿verdad? Porque, y tú que digas por lo menos tus sensaciones humilde, porque yo sé que tú lo vas a responder desde la humildad. ¿Cómo te sentiste al entrar en el Salón de la Fama de la Asobal en el 2024? Pues reconocido, yo creo que te lo reconozcan es siempre muy importante. Ya me siento, o sea, el apellido Hombrado es un apellido muy, muy especial, por cierto, de un pueblecito de la provincia de Guadalajara, que se llama igual. Y bueno, pues al final creo que es importante ser reconocido, ¿no? y agradecido. Y en este caso, pues agradezco a la gente de Asobal y a la gente del balonmano que lo hayan reconocido. Faltan muchos por entrar en ese Hall of Fame, pero para mí el estar ahí ya es historia. Que fuiste medalla de bronce también de mérito. Sí, fue deportivo. Medalla de oro del mérito deportivo. Ah, medalla de oro. Sí, vale. Hemos ido como equipo y en 2 ocasiones. Vale. Hemos ido... Vale, y ahora una pregunta así, a ver por dónde sales, si tuvieras que crear tu equipo ideal de balonmano entre españoles y extranjeros, ¿cuál dirías? Esta es un poco así, poco para... Bueno, a ver, ahora tendríamos, yo creo que para mí ahora mismo iría a reconocer a la parte de, o sea, el problema es que mezclar generaciones es complicado. Mezcla. Pero vamos, para que sea divertido. Pero vamos a ver, ahí pondría, no sé, pues gente que con la que he convivido, no sé, pues hay de todo. El problema es que si digo, como he convivido con tantos, si digo unos nombres, bueno, la vamos a liar, pero bueno. No, así, pero esto es una opinión, al final así al final, bueno, yo creo que podríamos empezar haciendo, pues en la época, uno de los referentes de la portería fue Lavrov, puedo hablar de Lavrov, Lorenzo Rico, Ivano Balic, Jackson Richardson, Talandu Isebayev, Jakimovic, en el lateral derecho Stefansson, Rutenka, el bigote Roland Urios, en los extremos pues pondría a Kalman y Guijosa, Luka Baloid, Mirza Jomba. En fin, haría... Lo tenías claro. No, es que vamos, pero cualquiera diría, y todavía podríamos decir muchos más, pero en fin, hay un montón de jugadores muy buenos. Luego, pues, Alberto Enterríos, Viramorros, bueno, en fin, ha habido jugadores que han tenido mucha relevancia en nuestro país y que nos han permitido conseguir muchas cosas. Vamos a llegar ya al final. Te voy a dejar. Te voy a hacer una última pregunta, ¿vale? Pero quiero que pienses en una reflexión final para que se quede la gente contigo, ¿vale? Al final, que digas tú, Fran, mi sello o mi reflexión final es esta. Y que pienses si tienes alguna cosa de la que no hayamos hablado que quieras mencionarla, ¿vale? Que puede ser en la misma reflexión o por separado. Y voy a por la última pregunta, ¿vale? Bueno, no la voy a mirar porque ya la sé. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones que vienen de jóvenes de balonmano? ¿Qué les transmitirías a esos jóvenes que tú eres un referente para ellos, que quieren dedicarse al balonmano? Bueno, yo creo que es muy fácil que se diviertan, que no piensen más allá de lo que va a suceder la semana que viene. Que se diviertan, que disfruten del deporte y que trabajen para disfrutar. Y con eso todo llega.
yo nunca pensé en lo que pasaría, ni de dónde llegaría, ni el sueño que tendría. Nunca fui en eso, fui muy tonto en el sentido de no pensar más allá de lo que pasaba en el día siguiente, ¿no? Pero sí que tenía muy claro que yo quería volver a entrenar al día siguiente porque me pasaba bien, disfrutaba y quería. Y eso es lo que yo creo que ahora mismo los jóvenes tienen que olvidarse de ver, más allá de verse en unos Juegos Olímpicos, a verse disfrutar. Si ellos lo hacen así, disfrutan, si el balonmano se convierte en tu pasión, todo llega. Una parte para ti, algo de lo que tú quieras hablar, que hayamos hablado, que quieran matizar, o de lo que no hayamos hablado y digas tú, oye, pues mira, Fran, por mencionar esto. Bueno, yo creo que al final el que hoy en día se trabaje en la educación, los valores, la cultura del acuerdo, para mí es fundamental que los deportistas seamos responsables, implicados, que hablemos alto y que digamos lo que queremos, ¿no? Para que construyamos algo mejor. Y es importantísimo. Y estamos en una sociedad donde la gente busca el camino más corto y la cultura del esfuerzo, la cultura de la pasión, de la libertad, pues bueno, pues a veces no está tan considerada, y creo que es fundamental, o sea, que la gente vea la vida como un deporte, pero como un deporte sano, ¿no? Como un deporte de me gusta. Porque si a ti te gusta correr, si te gusta, ¿por qué me lo vas a impedir, no? ¿Y por qué vas a preocuparte o te va a molestar lo que hace el de al lado, ¿no? Entonces, bueno, pues esa idea de trabajar en construir cosas y que los demás te vean como algo. Es decir, que seamos todos ejemplo de los demás. Que la gente sea responsable de que es un ejemplo, o sea, cualquiera que va por la calle es un ejemplo para el de al lado. Y eso, pues bueno, quizás los deportistas o las personas más conocidas, pues lo tenemos en nuestro interior, pero las personas, cualquier persona lo es también, en su proporción. ¿Y reflexión final? Pues ya más filósofo que me estoy poniendo. Pero dirías que ese es el mensaje final que... Yo creo que el mensaje es, vamos a intentar marcar un ejemplo al lado, ¿no? Con valores del deporte. Yo creo que al final, si todos fuéramos deportistas, y todos en el fondo lo somos, porque todos queremos competir. Sí que es cierto que los deportistas tenemos un componente de competición. De hecho, que cuando ves a alguien que quiere salir el primero del semáforo es porque es deportista, pero no es malo. Es decir, creo que dentro del respeto y como reflexión, pues no sé, es que no dar lecciones, pero dar ejemplo. Escucha, perfecto para acabar. Yo creo que perfecto. Pues Javier, ¿cómo? Jota, todo el mundo llama Jota, ¿no? Jota, Fran, ha sido un placer enorme. ¿Te llamo Francisco a ti? Te llamo Fran. Ay, sí. Pues ha sido un placer enorme. Muy igualmente. Muchas gracias por el esfuerzo de venir. Muchas gracias por esos valores que transmites, por haber sido un ejemplo, porque hablas de ser un ejemplo, pero es que realmente es que has sido un ejemplo, y por eso era una de las cosas de traerte al podcast, porque al final la gente seguramente te esté escuchando con atención, te haya visto con atención, porque al final los valores que has transmitido desde los años 90 que te iniciaste en este deporte hasta hace nada que te has retirado, pues es brutal. Todo lo que puedas transmitir es brutal. Entonces, muchas gracias. Nada, a vosotros y nada, éxito siempre para el podcast. Éxito, pero sobre todo por el deporte. Sí, éxito, porque al final la premisa es dar valor al deporte. Pues, si el podcast tiene éxito, que sea porque el deporte sube para arriba. Que tu pasión por esto se refleje en éxito. Pues muchas gracias.